Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Vamos a seguir con esta serie preciosa de la carta a los Hebreos. Podéis ir buscando en el capítulo 9, a partir del versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. ¿Belasar está traduciendo ya? ¿Sí está? Merci. Hace poco estábamos un poco asustados con Ana y fuimos al notario, porque esto de que se quede el Estado con todo si no has hecho tu testamento es medio feo, ¿no? Testamento es un documento oficial donde se incluyen las últimas voluntades del testado. En él se detalla quiénes van a heredar los bienes de la familia y los derechos del testado, además de declarar la legitimidad, por ejemplo, de un hijo o de designar a los tutores legales de un menor, si hay menores en la familia, quién va a tener la tutela de esos menores, después de la muerte siempre. Ok, ¿qué es lo que sucede si uno no hace el testamento? Que se lo lleva al Estado, ¿no? ¿Sí? Estuviste toda la vida trabajando y al final has pagado impuestos sobre todo lo que has ido trabajando. Esto es en realidad una leyenda urbana, no funciona así. Yo pensaba que sí, por eso tenía cierto temor de que fuera así. Lo que pasa es que en este caso el Estado es quien va a custodiar tus bienes y va a ser él el que determine quién va a quedarse todo aquello que posees. Y lo va a hacer en un orden que ya está establecido. Por lo tanto, si tienes hijos, hagas testamento o no, todo aquello que vas a dejar va a ir a parar a tus hijos, evidentemente con sus impuestos, ya sabemos. ¿Sí? Así que si te mueres hoy al salir de esta iglesia, no te preocupes. Te vas al cielo directo y tus bienes para tus hijos, no hay problema. Todos felices. Tú al cielo y tus hijos. Bien, vamos al texto. Vamos a capítulo 9, versículos del 15 al 22, luego veréis el paralelismo que hay. Hebreus 9, versets del 15 al 22. Dice así: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, se está refiriendo a Jesús, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos purificados, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bien, hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, dame las fuerzas, la pasión. Dame, Señor, las palabras, sobre todo, verdaderas, tus palabras. Necesitamos, Señor, ser una iglesia fiel y el púlpito es lo que más debemos de cuidar, así que te ruego que ahora este tiempo me borres
y que sea tu Espíritu quien esté aquí hablando de tu verdad, Señor. Esto te ruego, que sea tu verdad la expuesta. Prepara todos los corazones para ser bien humildes y hospitalarios con todo lo que llegue de ti, Señor. Pero también da discernimiento espiritual a esta congregación para, en base a tu verdad, poder determinar qué está y qué no está bien, Señor. Ayúdanos como comunidad, Señor, a crecer en tu verdad. Esto te ruego en nombre de Jesús. Amén. Bien, en la pasada predicación de la serie, si recordáis, estuvimos hablando de cómo fue necesario aquel tabernáculo, porque allí era donde estaba la presencia de Dios. No sé qué hicimos con el tabernáculo, aquel precioso que teníamos. Está aquí de arriba, está guardado. Muy bien, no sé si recordáis que allí pudimos aprender sobre cómo el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo, ¿verdad? Él vertía la sangre de un toro para expiación entraba dos veces. Entraba primero para expiación de su propio pecado y luego entraba con la sangre de un macho cabrío que vertía encima de la tapa de la proposición, el propiciatorio. Esto es la tapa del arca, ¿verdad? Y esto era en intercesión por los pecados de ignorancia del pueblo. El pueblo, todos cometemos pecados que ignoramos, y esta era la intercesión para ser limpios, ¿no? Cada uno ejecutaba sus propios sacrificios por su pecado, pero solo podía sacrificar para tus pecados conscientes. ¿Pero qué de aquellos de los que no eres consciente? Pues ahí estaba ese sacrificio. Si podemos comprender que seguimos en el texto, entonces entendemos por qué nuestro texto de hoy empieza con un así que. O sea, el relato no empieza aquí, venimos ya de una trayectoria, recordemos aquella predicación. Esto es, una vez declarado todo lo expuesto en la predicación de hace 3 semanas, ahora retomamos el argumento llegando a hablar sobre sobre lo que el Señor quiere seguir desarrollando. ¿De acuerdo? En esa línea en la que estábamos. Es muy importante, hermanos, sería muy interesante que previo al domingo pudierais leer el texto que precede a lo que se va a predicar. Eso va a ayudaros a recordar la predicación o incluso escuchar en YouTube la predicación. Eso os va a ayudar a contextualizar muy bien. Yo solo tengo aquí unos segundos para poder contextualizar por una cuestión de tiempo, pero si podéis escuchar la predicación anterior va a ayudar mucho en ese sentido. Bien, para andar por este texto hablaremos de nuevo de un antiguo pacto, de un nuevo pacto en Cristo y de un nuevo concepto. Vamos a hablar de una herencia, ¿de acuerdo? 3 puntos: antiguo pacto, nuevo pacto, una herencia. El antiguo pacto, empezamos pues por este. Hemos hablado mucho de esto, pero debemos de ser cuidadosos no solo con lo que la Biblia dice, sino con los énfasis. Cuando la Biblia repite hay que repetir. Cuando la Biblia no enfatiza, no hay que enfatizar. ¿De acuerdo? La palabra pacto tiene 2 significados en realidad. Significa pacto, lo que entendemos todo como pactar, entre tú y yo, pero también significa testamento. Cuando es que se registra bíblicamente este primer pacto del que encontramos en el texto? Bueno, nos tenemos que remontar a Éxodo capítulo 24. Allí Moisés leyó la ley de Dios a los israelitas y ellos respondieron unánimemente: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Entonces fueron ofrecidas a Dios holocaustos y ofrendas de comunión y se roció sangre sobre el altar. Moisés leyó entonces el libro del pacto al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Este dato es importante. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Obedeceremos. Esto lo encontramos en el versículo 7. Y después de esto, Moisés, rociando sangre sobre el pueblo, dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas las palabras. Versículo 8. Bien. ¿Cuáles fueron las características de este pacto? Podemos hablar de que yo voy a pactar algo con Ali, pero ¿qué vamos a pactar? Que yo voy a hacer esto por ti, tú vas a hacer esto por mí. Hay unas condiciones del pacto, ¿no? Hay unos responsables y unos beneficios. Bueno, de entrada era un pacto a 2 bandas.
Hay veces que hemos encontrado en la palabra que hay pactos unilaterales. Es Dios pactando solo con el pueblo. Es algo que Dios hace solo por el pueblo. Este es un pacto solemne a dos bandas. Y en segundo lugar, es evidentemente entre Dios y el pueblo de Dios. En segundo lugar, fue sellado con la muerte de animales. Esta fue la firma que daba autenticidad a ese pacto. La firma es la sangre de los animales que fue rociada allí en el altar. Cuando Dios dio el antiguo pacto en el monte Sinaí, Moisés fue muy claro con el pueblo y habló sobre los requisitos a todo el pueblo, de modo que cada uno entendió cuál era su responsabilidad. Después tomó sangre sacrificial y la mezcló con agua y con una esponja de hisopo enrollada en lana escarlata, roció el libro él mismo y roció también de esa sangre al pueblo. ¿De acuerdo? Esto puede parecer medio macabro, ¿no? Medio extraño. Él dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. La sangre, al ser rociada sobre el libro, la sangre es el sello. Esa sangre puso en vigor el pacto mosaico. Cuando se roció sobre el pueblo, los ató a las reglas del pacto y prometió bendiciones por la obediencia. ¿De acuerdo? Si vamos a hacer un pacto con Alison, yo voy a darle la mano y ella va a darme la mano. La mano es la sangre. Si yo voy a hacer un pacto, algo más serio, y vamos a ir al notario, ella va a tener que firmar, yo voy a tener que firmar. Si eso es la sangre, la firma. Si antiguamente cuando tú pactabas algo, había un sello, ¿os acordáis? Típico rojo, ¿no? Que daba autenticidad. Eso es la sangre. Siguiendo entonces con la tercera de las características de este pacto antiguo, debemos saber que dicho pacto tendría que ser aceptado por propia voluntad y confirmado por ambas partes, tanto por parte de Dios, que era quien propuso el pacto, como por parte del pueblo. Se confirma cuando el pueblo asume que va a obedecer. Por eso es importante cuando se le insta a obedecer. Esta es la forma de afirmar que efectivamente estamos de acuerdo con el pacto. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego el pueblo rompe el pacto, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Dios promete y cumple, pero el pueblo promete y desobedece. Y esto lo vemos una y otra vez, una y otra vez. Claro, las bendiciones del antiguo pacto dependían de la obediencia del pueblo de Dios. Quédate con este dato porque es importante. Si ellos obedecían, recibían bendición. Si ellos desobedecían, entonces dejaban de ser bendecidos. Se muestra de una forma muy clara cuando entran en la tierra de Canaán, ¿no? Cuando ellos obedecían, vencían. Cuando no obedecían, perdían. No importaba a los que lucharan o los fuertes que estuvieran. Dichas bendiciones acostumbraban a ser, estas bendiciones de este pacto antiguo, acostumbraban a ser muy cortas en el tiempo. Eran muy visibles. Hablamos de cosas tangibles, materiales. Hablamos de ser bendecidos con la lluvia. La lluvia era una razón de bendición. Ser bendecidos con buenas cosechas. Ser bendecidos por tener hijos, por una gran descendencia, ¿no? Abraham fue bendecido con esa gran descendencia. También por protección de enfermedades o de victorias frente al enemigo. ¿Verdad? Cosas muy palpables. La mayor de las bendiciones era solo un lugar físico, que era la tierra de Canaán, un lugar temporal en el que vivir, y una gran descendencia que nacería y moriría con el paso de los años. Ya no queda ninguno de ellos hoy en día. Realmente cosas buenas, pero algo efímero y terrenal. Bien, seguimos. Hemos hablado de que es un pacto, de cómo se creó este pacto, de sus características más importantes. Ahora debemos hablar sobre la razón por la cual este pacto deja de existir. ¿Por qué? Tras ello entraremos en el siguiente punto. ¿Por qué llegó a ser obsoleto este pacto? ¿Es que Dios falló? ¿Es que ha pinchado Dios? Vemos como el autor de Hebreos, mediante el capítulo 8 y en el inicio del 9,
cita un pasaje muy largo que pertenece, el pasaje que está citando el autor aquí, pertenece al capítulo 8 de Jeremías. ¿De acuerdo? Esto lo podéis ver en casa. Entonces, es mediante este capítulo que el autor de Hebreos explica que las reglas del primer pacto eran externas. Esto lo vemos especialmente en el capítulo 9, versículo 1. Los dones y sacrificios que se ofrecían, dice el texto, no podían purificar la conciencia del adorador. ¿Recordáis? Por lo que era un buen pacto, pero era un pacto que se quedaba muy corto. Se quedaba muy corto respecto a lo que Dios quería darte. Dios quería dar mucho más a sus hijos. ¿Entiendes? El antiguo pacto debe desaparecer porque no es suficiente para Dios. Tú cuando eres padre das unas cosas a tu hijo porque en ese momento son suficientes. Pero tú no siempre vas a querer eso para tu hijo. Hay cosas mucho más altas e importantes que no tienen que ver con las cosas, que tienen que ver con el corazón. ¿Verdad? Por ello es que aparece el nuevo pacto, el cual elimina el anterior. ¿Por qué? Porque el anterior no era suficiente. Entonces entramos en este segundo punto y hablamos del nuevo pacto. Este pacto, hemos de hablar también por quién fue instaurado, cómo fue. Bueno, fue instaurado por Cristo. ¿Cuándo creéis vosotros que fue instaurado este pacto? Hay una escena ahí. ¿Cuándo diríais? Oye, que no vengan de fuera a decírnoslo. Doy una pista. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Esto quién dijo? Jobas. Jesús. ¿Cuándo? En la Santa Cena, ¿verdad? Allí fue donde fue inaugurado el nuevo pacto. Bien, ahora ponte en la piel de un judío. Antes de Cristo. Cristo está a punto de llegar. Tú sabes que va a venir un Salvador. Pero, ¿un Salvador de qué? ¿De qué nos va a salvar este Salvador? Si hasta entonces recibir bendición era que ese día pescarías más, o que vencerías a tus enemigos, ¿en qué estarías pensando cuando ese Salvador llegara? Si tenías al Imperio Romano con un pie en tu cuello. Estabas esperando a alguien que terminara con el Imperio Romano. Algo muy del suelo, ¿no? Es normal que pensaran eso, porque ellos habían experimentado durante mucho tiempo la bendición del Señor de esta forma. Pues es lo mismo, si bendición de Dios desde siempre ha sido solo a nivel físico, de piel hacia afuera, no espiritual, entonces lo que esperas es esa bendición. Ni imaginas que pueda haber algo más elevado, ni siquiera puedes desearlo. Piensas en que las cosas te vayan bien en esta vida y no piensas tanto en tener cosas como una vida eterna, ¿no? Te importa vivir bien. Piensas en obedecer para tener prosperidad, no obedecer por tener un corazón transformado, que no quiera el pecado. Piensas en no pecar por conducta a cambio de bendición de Dios, pero ni sueñas en ser liberado de la esclavitud del pecado y por tanto obedecer sencillamente porque es lo que ahora deseas. Ya no quieres pecar. ¿Quién pudo soñar en aquel momento que cambiara su voluntad para querer dejar de pecar? Nadie esperaba que la bendición en el nuevo pacto sería de este tamaño tan alto. Luego, otro apunte. ¿Quién podría imaginar en su sano juicio, si es que lo desconocía, que Dios mandaría a Dios mismo, hecho hombre, que se metería en un cuerpo humano para terminar muriendo al final? ¿Quién podía imaginar algo así? Aunque lo encontráramos en las Escrituras de una forma quizás no tan clara, ¿quién iba a imaginar que un Dios haría semejante locura para el mundo?
No lo entendimos. Y nosotros no somos mejores. Y de hecho, no lo entendemos en realidad. Porque no entendemos la profundidad de esto. No entendemos por qué tuvo que morir Dios. Tuvo que morir. Entendemos lo que entendemos, eso sí, pero no en su profundidad. Dios tuvo que morir básicamente por dos razones. La primera es que la paga del pecado es la muerte, así que de querer salvarnos, alguien va a tener que pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Alguien tiene que pagar. Dios, siendo justo, no iba a saltarse su propia ley. Siendo muy por encima de dicha ley, decidió obedecerla hasta el final, porque la ley va absolutamente conforme a lo que Dios es, porque hay perfecta armonía en lo que Dios hace y determina. Murió porque tú y yo íbamos a pudrirnos eternamente en el infierno, y no quería esto para nosotros, quería algo mucho mejor. No se conformó con que viviéramos una vida bien aquí en la tierra, quería algo mucho más elevado. No lo quiso porque nos quiso demasiado. Dios nos quiso demasiado. Dios te coge a ti y te dice, antes de que tú mueras, voy a mandar a mi hijo para que muera. Así te quiso. Cristo dijo, antes de que tú mueras, yo moriré por ti. ¿Por qué? Por justicia, por amor, supongo que por la suma de cada uno de los atributos del Señor, que al final es porque Dios es el que es. ¿Y cómo se sella este nuevo pacto? Se sella con sangre. Hemos hablado de cómo fue en el antiguo pacto, ¿no? Con la sangre que Moisés esparció sobre el libro y sobre el pueblo, ¿verdad? Pues ahora el sello perpetuo para toda la eternidad, ahora este sello ya no tiene caducidad, sería la mismísima sangre de Jesús. Es por la inauguración de ese nuevo pacto, mediante esa sangre, que hemos sido limpiados. ¿Y qué hay del contenido de ese nuevo pacto? ¿Cómo funciona este nuevo pacto? ¿No? Antes el pueblo tenía que obedecer. Dios bendecía o maldecía en función de si el pueblo obedecía o no. Bueno, ya no es necesario en primer lugar de que seas judío para participar, para poder ser partícipe de este nuevo pacto. El nuevo pacto solo requiere dos cosas por tu parte. Primera, que te arrepientas y que creas en Jesús en tu corazón. Esto sí es necesario. Por tanto, si tú te has arrepentido de tus pecados, si has caído a los pies de aquella cruz, arrepentido, clamando a Cristo que te sea tu Salvador, si Dios ha entrado en tu vida, ya eres beneficiario de ese nuevo pacto. Ya lo eres. ¿Y qué diferencia hay respecto a los beneficios y obligaciones del antiguo pacto? Bueno, respecto a beneficios, vimos que en el antiguo pacto las bendiciones del Señor eran mayoritariamente efímeras, eran terrenales. No obstante, ahora, además de ser eso, porque también es eso, las bendiciones son infinitas y son eternas. Hemos sido librados de la muerte, tenemos vida eterna, pues hemos sido justificados. Ya no somos esclavos del pecado, pues hemos sido liberados. Y se nos ha otorgado ser limpios, puros, pues hemos sido santificados. No puedo entretenerme ahora a explicar con exactitud los millones de bendiciones que se derivan de estos tres puntos que sería el resumen de lo que es la salvación, la bendición de Dios en su mayor expresión para el hombre. Por otro lado, ¿cuál es nuestra responsabilidad respecto a este pacto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para poder seguir siendo partícipes de este pacto y ser bendecidos? ¿No? ¿Qué debo hacer para no fallar en el pacto y no sea que me aparte de Dios y de su bendición, como lo hizo el pueblo judío en aquel momento,
y que quede fuera del pacto, ¿qué puedo hacer? Pues lo mismo que antes, ¿no? Obedecer. ¿No? No. No, para nada, para nada. Si tú te has arrepentido y has confesado en tu corazón que Cristo es tu Señor, no necesitas hacer nada, pues tan incapaces somos que incluso una vida de obediencia tuvo que vivir Cristo para poder regalártela a ti. No importa lo que hagas, formas parte del pacto. No puedes salirte del pacto. No puedes perder las mayores bendiciones del pacto. Eres salvo y no puedes hacer nada siquiera para evitarlo. ¿Entiendes la diferencia? Se volvían locos para obedecer, para recibir bendición. Nosotros obedecemos como una consecuencia de haber recibido esa bendición. Cristo ha vivido por ti, Cristo muere por ti y Cristo resucita por ti. Porque éramos incapaces de vivir una vida santa, porque éramos incapaces de matar a nuestro propio pecado y porque éramos incapaces de vencer a la muerte. Y no sé si habéis pensado en esto, porque a mí me cuesta hacer, ¿cómo esta historia de Jesús se me aplica a mí? ¿No? ¿Cómo me pasa esto? Muy sencillo, ¿o no? No sé, creo que medio lo entiendo. Hoy se nos pone un ejemplo. Pasan a ti por herencia. El texto nos habla de la herencia, ¿verdad? Vamos a ver. Por ello el texto nos lleva ahora a hablar de esta herencia. Con ello entramos en el tercer punto y último, que es el más cortito de la predicación. Pero por favor, estad atentos porque es el más importante. ¿De acuerdo? Muchas veces nos dejamos la conclusión, lo más importante para el final, pero ya veo que hay algún ojo ahí, alguna pestaña que está pesando más de la cuenta. Bien, vamos a tratar de explicar esto de forma sencilla. Estamos hablando de cómo Cristo, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo nos aplica a nosotros, cómo recibimos esa bendición. ¿Por qué? Cristo es un ser distinto a nosotros, ¿no? Dios nos bendice y es posible que a lo largo de una vida obtienes bienes que no vas a poderte llevártelas a la muerte, ¿no? Tú no sé, estás trabajando y pues quizás te estás comprando un coche y luego pues logras comprarte un pisito o una casa, qué sé yo, o qué sé yo. En realidad es Dios el que te está bendiciendo, pero ¿quién es el que está trabajando? Eres tú. Tú te rompes la espalda trabajando, ¿verdad? Bien, esa herencia la pasamos normalmente a nuestros hijos. Cuando morimos, la obtienen nuestros hijos. ¿Es una bendición para ellos? Sí, claro, es una bendición. Recibir una herencia es una bendición. Ellos van a hacer uso de ella. En realidad, si finalmente tus hijos se quedan todo, se convierten en beneficiarios de todo tu trabajo, de todo tu esfuerzo, de una vida entera, ¿no? Podemos decir esto, es de todo el fruto, el resultado final. Pues no es hasta esa muerte que ellos no van a recibir todo eso. En cierta forma están recibiendo el fruto de tu vida. Le hemos dado nuestra vida a nuestros hijos, les estamos dando nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra educación, sobre todo nuestro evangelio y tras la muerte nuestros bienes. Y todo eso queda para ellos, ¿sí? No que tengan derecho a ello, no que lo merezcan para nada, no que lo hayan ganado, solo es porque el testador, papá y mamá, quieren hacer eso. A pesar de que nos ha hecho sufrir, a pesar de lo caro que nos resulta ese pedazo de carne, con sentimientos, lo amamos locamente y damos nuestras vidas por ellos. Pues bien,
Esta es la forma en la que nos identificamos con la vida, con la muerte y con la resurrección de Cristo. ¿Entendéis? Es por herencia. Era necesario que viviera de forma santa, porque si no, ¿qué santidad podría dejarnos como herencia? Era necesario que muriera, porque si no, ¿cómo iba a regalarnos la muerte del pecado y la nueva vida? ¿Cómo iba a hacerlo? Era necesario que resucitara, porque ¿cómo íbamos a heredar esa victoria sobre la muerte? Cristo la ganó, pero no se la quedó, nos la dio en herencia. La muerte era necesaria e imprescindible. ¿Sabéis por qué? Porque activa el testamento. Si no hay muerte, el testamento solo es un papel. Tú vas a recibir tu herencia cuando tu papá muera, tu mamá. Puedes hacer un testamento cuando tienes 18 años o cuando estás al límite de la muerte. De hecho, puedes hacer un testamento, es muy fácil, no hace falta ni ir a un notario y es legal, tú puedes hacer, solo necesitas poner la fecha, tu nombre, firmar y decir a quién le dejas las cosas. Con estos datos ya es suficiente. Si falta uno de estos datos, uno solo, entonces no es válido. Pero lo puedes hacer en un pañuelo, sucio si quieres. Puedes hacer eso. Pero sea a los 18, a los 98 años que lo hagas, hasta que no mueras, esa servilleta no tiene poder alguno. Entonces el ejemplo es que es muy bueno, el ejemplo bíblico que tenemos en ello. Hasta que Jesús no muere, no se ejecuta la salvación en su plenitud, que es la herencia, lo cual es un regalo. La bendición de lo que Dios hace, es que me cuesta mucho concentrarme con el susurro, por favor. Gracias. Lo cual es un regalo, la bendición de lo que Dios ha atesorado para aquellos a los que ha reconocido como hijos. Es nuestro caso como hijos adoptivos. Escrito ya antes de la fundación del mundo en un libro llamado el libro de la vida. Es nuestro caso cuando nuestros nombres han sido escritos en ese libro. Muy sencillo, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es la firma de ese testamento? Bueno, la firma sabéis que hoy que antes equivalía, como he dicho, al sello. Pues la firma es, como he dicho, la sangre. Si no hay sangre, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay testamento. Si no hay testamento, no hay bendición. Y si no hay bendición, no hay vida eterna. Así pues, querido, te animo a buscar a Jesús. Asegúrate de que realmente formas parte de esta familia, que has sido adoptado y que por tanto eres heredero. No es casualidad que todos los que estáis aquí estéis aquí. Hay algunos hay alguno que no conozco. Me he llevado esta agradable sorpresa de encontrarme de nuevo con Génesis, con su pareja. De hace muchos años que no nos veíamos. No es casualidad que hoy estéis aquí. No puedo afirmar que has llegado a esta iglesia porque realmente vayas a ser seguro un heredero. Solo Dios sabe esto. Pero, querido, es posible que tu nombre esté escrito en ese testamento si estás aquí, porque Dios no hace absurdos y esto me da muchas esperanzas de lo que puede hacer en tu vida. Por ello te ruego, busca conocer al testador. Sabéis, Él prometió que quien le buscara de verdad le hallaría. Y esto es una realidad, es una promesa. Búscalo y toma conciencia de tu condición para poder arrepentirte de corazón y morir en aquella cruz para resucitar en Él y tomar como herencia esas bendiciones. Puedes ser heredero de algo que ni imaginas, como en su día los judíos tampoco imaginaron. No le mates,
como hicieron ellos. No te burles como hicieron aquellos, clavándole en aquella cruz o negando la realidad de quién era. Solo busca a Cristo y Él se va a encargar del resto. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque esta herencia no tiene precio, Señor, cuando tomamos esta perspectiva, Señor, de esta bendición que no nos permites ni estropear, Señor. Hay muchas cosas que estropeamos, pero esta no nos la permites estropear, y eres lo único que tenemos, que es estable, es sólido. Tú eres la roca, Señor, y gracias, Señor, que esto es así. Gracias por esta herencia incorruptible, Señor, que esto no va, que nos va a llevar a permanecer, a perdurar por toda la eternidad a tu lado, Señor. Ayúdanos a tomar esta perspectiva, a entender bien de quién somos herederos y de qué somos herederos, para funcionar en consecuencia y darte toda gloria y toda honra, Señor, que hemos sido creados para ello, Señor. Esto reconocemos. Te ruego que si hay alguien aquí que no te tiene, me da igual, crea o no que te tenga, Señor, si hay alguien aquí que realmente no te tiene en su corazón, que esta tu verdad rompa, Señor, de arriba abajo, y que aplique esta vida santa en su vida, esta muerte del pecado y esta resurrección, venciendo la muerte, Señor. Esto te ruego, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande, Señor, por esta herencia preciosa. En nombre de Jesús. Amén.